Hola, bienvenidos al podcast de Spanish Made Easy, Español Real. para hablar como un local. Hoy voy a contar historias en andaluz, historias cortitas, para practicar el acento andaluz. Mira, Ujú, una vez estaba yo en mi casa, mis padres se fueron a casa de mi abuela para comer y yo me ujú. quedé en mi casa para estudiar. Es que ya Sí. me estoy riendo porque me acuerdo. Y entonces yo hacía frío porque era invierno, entonces yo me fui al salón y me puse a estudiar allí en la candelita hecha en la mesa con la calefacción y todo. Yo estaba ahí y tía, yo olía una cosa, olía muy mal. Y yo decía, ¿qué olía aquí? Dios mío, yo no podía estudiar. Yo intentaba estudiar, te lo juro, yo intentaba estudiar, estaba así, digo que no puedo, pero ¿a qué huele? ¿A qué Ah, huele? una Ah, cosa. perdón, Has sí. dicho, has dicho candelita. ¿Puede ser que también en otras partes de Andalucía lo llamen brasero? Ah, pues sí, pues sí. ¿Tú le dices ¿No? bracero? Yo recuerdo que mi abuela, que era mi abuela, sí, bueno, mi abuelo más bien, que es de Córdoba, dice brasero. Brasero. Ah, Pero sí, sí. ¿y tú en Madrid cómo le dices? Brasero también, ¿no? Ah, vale. No, es que en realidad, como no es una palabra que se use mucho ya, en Madrid no lo usamos mucho, pues sí, Ah, vale. Y de bracero. brasero, sí. Ujú. Es que en Andalucía la gente dice, no, hace buen tiempo en Andalucía, hace frío. En invierno hace frío. Y el Bueno, problema es que no tenemos calefacción central. Mm. en ninguna parte de Andalucía. Ah, de No, verdad. mis amigos, ni mi familia, ni que no tenemos calefacción central, pero te lo juro que hace frío. Mm, Entonces es un problema porque nada más que hay calefacción en el salón debajo de la mesa. Ujú. claro, claro, claro. Es un Ya. problema. Mm. Sí, 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 sí. ¿Y crees que no hay calefacción central porque en teoría la mayoría de los meses, ¿no? Del año hace buen tiempo, Claro, hace ¿no? buen tiempo, pero el día que hace frío te mueres de frío. Frío. No, pero esto a mí también me pasa en España. Yo en mi Mm. casa de aquí de Islandia, yo mira, ahora estoy en manga corta. Hace 3 grados fuera, pero estoy en manga corta. Y Oh. cuando voy a España, hace mucho frío en casa de mis padres. Aunque haga 20 grados fuera, dentro de la casa hace muchísimo frío. Es como, Dentro hace frío, es verdad. Eso es así. Mm. bueno, perdón, que te he interrumpido No, total. no pasa nada, no pasa nada. Pero es verdad que hace más frío dentro de la casa que fuera, Sí, porque las casas están preparadas en España y más en Andalucía para el calor. Están preparadas para el claro, calor. para que, Mm. sí, para que suelte el calor, ¿no? Que hay dentro cuando hace Exactamente, calor en verano. Ajá. exactamente. Por eso hay muchos pueblos blancos, Mm, totalmente blancos, todas las casas blancas. Ujú. claro, para que no absorban el calor. Eso es, por eso Claro. mismo. Pero tú no te puedes imaginar lo difícil que es en Andalucía, en invierno. Tú estás ahí en la candelita, sí, perfecta, está perfecta. Tú no te Vale, quieres mover, no te quieres mover. Tú no antes puedes se ir me al ha olvidado baño. el lápiz, se me ha olvidado el lápiz, tengo que volver. No, 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 tú no mueves. Tú te quedas sin lápiz y tú de ahí no te mueves en toda la tarde. Te lo digo de verdad. Ya, Imposible. ya me Mm. imagino. Mm. Y bueno, en fin, aparte Olía del muy mal, frío, algo pasaba, ¿no? repite, porfa. Olía muy mal, algo pasaba. Olía muy mal, olía a perros muertos. Como decimos nosotros, olía muy mal, olía a perros muertos. Pero ella, Mm, yo no identificaba el olor, no lo mm. identificaba. Digo, es que no sé qué es. Yo intentaba, yo hacía así, iba para allá, iba para acá, pero no encontraba y no sabía qué era, ¿vale? Bueno, yo un montón de tiempo buscando, te lo juro, y por aquí, por allí, que no, que no, que no, hasta que me dio, digo, bueno, voy a mirar, y me dio por buscar debajo de la mesa, ¿vale? ¿Es Sí, así? ¿Es así? A ver, y yo, ¿sabes lo que había debajo de la mesa, Arba? madre mía, un gato muerto, ¿no? ¿Qué había? Fíjate, voy a compartir pantalla. Madre mía, mira tú, Alba, lo que había debajo de la mesa. Voy a compartir toda la pantalla. Eso tendría que haberlo preparado un poquito más, pero bueno. Mira lo que había debajo de la mesa. ¿Puedes verlo? A Hoy, ver hoy, si... había un plátano más negro que el sobaco un mono, ¿no?
No. Pero claro, y se estaba recalentando ahí con el calor del brasero o de la candela, ¿no? Claro, por eso no identificaba yo el olor. Y yo Mm. decía, ¿qué huele? ¿A qué huele? Olía a plátano quemado. Plátano totalmente quemado. Que mira aquí, ¿ves las marcas del propio radiador? Así. Sí, 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 sí. Y yo en plan, ¿qué coño hace un plátano aquí? Fíjate tú, hace mucho tiempo de hecho, y mira, el móvil. Uy, eso te Sí, iba a decir, sí, sí. hace mucho Pero tiempo. claro, el plátano a lo mejor llevaba ya días ahí, ¿no? Porque estando así de negro llevaría ya. Hombre, tú imagínate, ¿no? Bueno, pues cuando llegó mi padre a mi casa, digo, pa, porque yo le digo, pa, pa, ¿qué hace un plátano en el radiador que me he encontrado? Y me dice mi padre tan tranquilo, ah, no, que es que a mí no me gusta la fruta fría. O sea, que tu padre había dejado el plátano ahí a propósito para que se calentara y se le Sí, había sí, olvidado sí. luego, Se ¿no? la había olvidado completamente, completamente olvidado. Me dice, no, es que a mí no me gusta la fruta fría. Digo, hombre, ya, pero ¿eso cuánto tiempo lleva? Plátano asado tampoco. Claro, los dos tampoco, qué bueno. Y es que yo, de verdad, mi padre es que, hombre, que yo soy friolera, no me gusta la fruta fría, pero, A ver, claro. hombre, un límite, ¿no? Alba, un límite, por favor. Límite, límite. Ahora practica el vocabulario del podcast en nuestra página web con actividades interactivas para escribir y completar.